Muy bien, pues si queréis vamos empezando. Bueno, mi nombre es Vicente Ballesteros, soy el director general de Algeco en España y bueno, lo primero es daros las gracias por haber venido a vernos y por tener interés en lo que os vamos a contar. Vamos a hablar aproximadamente durante hora y media sobre arquitectura modular. Creo que os han entregado una documentación donde tenéis pues algunos datos de los que vamos a comentar ahora. Hay un pequeño cuestionario que os agradecería que rellenarais, porque, por un lado, nos sirve para evaluarnos en cada presentación que hacemos de este tipo y, por otro lado, os puede servir para ir anotando preguntas, porque luego las preguntas las haremos, haremos un pequeño debate de conclusiones y lo haremos al final, ¿de acuerdo? Luego, también al acabar, habrá un pequeño, no sé si llamarlo cóctel o refrigerio, para el que quiera quedarse con nosotros. Bueno, pues empezamos. Me gustaría empezar con una pregunta personal. Que es la siguiente. ¿Qué os apasiona en la vida? Pensad durante unos segundos. Y además, en un sitio como este, el Colegio de Arquitectos, seguramente casi todos vosotros tenéis una profesión vocacional y lo que os apasiona es la arquitectura. Os apasiona el arte, el diseño y otras cosas. No todos somos arquitectos, yo no lo soy. Hay gente que no es tan vocacional como vosotros y identificar lo que uno realmente le apasiona hay veces que no es tan fácil. En el año 2009, Sir Ken Robinson, que es un pensador bastante famoso, especialista en desarrollo del potencial humano, escribió un libro que se llama El Elemento y hace referencia a este tema, a que las personas desarrollan su potencial humano de mejor manera cuando están en su elemento, cuando están trabajando en aquello que les apasiona. Y la forma de identificar realmente las pasiones son aquellas actividades en las que cuando estamos haciéndolas el tiempo vuela. Nos sentimos con mucha más energía. Para nosotros los obstáculos en ese momento son retos. Tenemos fuerza como para superar cualquier problema y tenemos la fuerza de voluntad suficiente como para desarrollar nuestra creatividad y, por decirlo así, fluimos, ¿de acuerdo? Bien, en este libro hay una frase de uno de los padres de la psicología moderna, que se llama James Williams, que dice, lo tenéis aquí, que el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden modificar su vida alterando su disposición de ánimo. Si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Esto se escribió hace casi 2 siglos y la verdad es que es un tema bastante interesante en el que profundizar, porque lo que viene a decirnos es que la verdadera determinación para hacer las cosas te ayuda de manera clarísima para conseguir los objetivos. En definitiva, es un poco lo que nosotros tenemos en Algeco. En Algeco nuestros principales valores son la colaboración fundamentalmente entre nuestros compañeros y los clientes, el empowerment o la autonomía o la gestión, por decirlo así, independiente de los proyectos y nos basamos, nuestra forma de gestión está basada en la excelencia, en la búsqueda de la mejora continua y fundamentalmente en la innovación. Si yo tuviera que elegir uno de nuestros valores, el fundamental es la innovación. ¿Y por qué? Porque nos permite aportar nuevas soluciones que a su vez aportan valor a nuestro entorno, a nuestros clientes, a nosotros mismos. Y además nos permite aportar nuevos modelos de negocio, no solamente para nosotros, sino también para nuestros clientes. Y es un poco también de lo que vamos a hablar, de un nuevo modelo de negocio o un nuevo modelo de diseño arquitectónico, de sistema arquitectónico a través de la arquitectura modular. Bien, esperamos que aquí descubráis esto, pues las verdaderas las verdaderas ventajas que aporta la arquitectura modular como una solución totalmente innovadora. De hecho, hace aproximadamente un mes asistí al WOBI, que es un evento que organiza el World of Business Forum, que estuvo dedicado al tema de innovación, al tema de las ideas. Y durante 2 días hubo una serie de ponencias de expertos mundiales, tipo TED y tal, sobre innovación, sobre creatividad, sobre desarrollo potencial humano. Intervino que os he comentado antes, Ken Robinson. Y
El hilo conductor de todas las ponencias fue el concepto de Story Maker, que veis aquí, ahí puesto en la pantalla. Esto fue en el Teatro Real, la verdad es que fue un sitio muy bonito, ¿no?, en donde tener este escenario. Y el concepto de Story Maker se refiere al concepto de que todo progreso de la humanidad, todo avance está basado en personas o instituciones que han estado detrás, no solamente siguiendo las innovaciones, sino siendo los guionistas, los verdaderos protagonistas de este desarrollo creativo. Y, bueno, aquí os presento a los verdaderos storymakers de la arquitectura modular. Se supone que esto es un espejo y queréis que salís vosotros. Como no salís, he puesto aquí una simulación. Es decir, la idea que quiero transmitir aquí es que verdaderamente lo que pretendemos es tratar de contagiaros de nuestra pasión en la arquitectura modular para que seáis con nosotros los creadores del futuro de este sistema arquitectónico. ¿De acuerdo? Nosotros llevamos haciéndolo durante 60 años. Somos 6.500 personas en todo el mundo que llevamos trabajando en ser especialistas en este área. Facturamos unos 1.500 millones de euros y, bueno, pues actuamos con diversas marcas a lo largo del mundo. Ausco en Australia, Argeco en Europa, Elliott en el Reino Unido, Eurobrase en Brasil, Hawái, no hace falta que diga dónde, Portacom en Nueva Zelanda y Target Logistics y William Scotsman en Estados Unidos. Y bien, nosotros en España también somos los especialistas en arquitectura modular. Llevamos 30 años trabajando en este sector. Y, bueno, trabajamos, desde el tipo de estructura modular más simple, es decir, lo que todos conocéis como una caseta de obra o unas casetas de oficinas en determinados centros de trabajo industrial, como también, pues, ya soluciones un poquito más desarrolladas, como las más confort, que aportan, pues, mejores calidades y demás y son más aptas para oficinas, los módulos anti-blast que se sitúan en las zonas próximas a riesgo de explosión en las refinerías o en las empresas químicas. Luego ya unas soluciones como esta de aquí, que luego hablaremos después, y esta de aquí, que son las soluciones Progress, que cumplen el código técnico y son perfectamente transportables, soluciones a medida, que también vamos a hablar, como esta de aquí, o industrializados, tanto en colegios como en oficinas. Esto, aunque parezca una infografía, es la realidad. De hecho, son nuestras oficinas en Madrid, a las que, por supuesto, estáis invitados. Bien, vale. Y ahora otra pregunta, ¿vale? ¿Cuáles pensáis que son hoy, día 19 de noviembre, los principales retos de la edificación? Evidentemente, pues todos tendremos, pues, en la cabeza, pues, lo típico, el tema de la eficiencia energética, el bajo consumo, la rehabilitación, porque ahora hay poca obra nueva y hay mucho negocio en rehabilitación, descubrimiento de nuevos materiales, soluciones que optimicen el proceso constructivo y reduzcan plazos. Nosotros vamos a hablaros ahora fundamentalmente de uno de estos retos, pero vamos a empezar con otro. Otro que también es que los dos están, por decirlo así, en los medios de comunicación, pero este que vamos a hablar como introducción del caso principal es el que más está en estos momentos. Y bien, es este. En este momento hay un reto importantísimo para alojar a cientos de miles de personas en Alemania, fundamentalmente, que están viniendo a Europa en avalancha. Hace 75 años pasó esto mismo, cuando la Guerra Civil Española, de hecho mi familia, pasó pues así, de esta manera, a pie, la frontera de Francia, para pasar sus siguientes 20 años viviendo en Francia, ¿de acuerdo? Mi abuela llevando a mi madre de la mano y demás. ¿Y cuál era la situación en ese momento? El elemento, aparte del miedo, aparte de la pena por tener que dejar tu casa y demás, la incertidumbre. El sentimiento más común era la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se sabía lo que iba a pasar, igual que ahora. No se sabe ni cuántos van a venir, ni dónde se van a alojar, ni cómo se les va a integrar, qué proceso van a seguir, dónde van a acabar. Algunos volverán pronto, otros se quedarán. ¿Dónde se quedarán? ¿Cómo se producirá esa absorción? Entonces, pues como sucedió hace 75 años, hay siempre en estos casos una primera fase donde se establecen campamentos de vida, donde estas personas, por decirlo así, pasan la fase de
la primera fase de integración en el nuevo país, donde se ve, se analizan un poco todos los casos, se ve el potencial, se les trata de agrupar por familias, se les planifica la formación y demás. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se gestiona su integración. En este caso, pues fijaos, pues todo el tema del idioma y demás, para que luego poco a poco pues se vayan integrando como personas más normales, como un ciudadano normal, y a partir de ahí pues puedan trasladarse a otros sitios. Pero durante este tiempo, pues va a haber una avalancha de pedidos o de peticiones de instalación de campamentos temporales en Alemania. De hecho, nosotros en este momento ya tenemos un primer pedido. Bueno, la verdad es que cuando hice esa transparencia teníamos este pedido, ya tenemos dos, ¿vale? De tamaño similar, aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados de campamentos de vida hechos en edificaciones modulares. Aquí tenéis, y además su distribución va a ser bastante atomizada en muchos casos, porque precisamente las peticiones o los pedidos están llegando de ayuntamientos, de Länder, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo muy sencillo de lo que sería un campamento de vida para 60 personas, ¿vale? Donde hay pues una serie de dormitorios con sus aseos, sus duchas y demás, un aula tanto para niños como para adultos, para digamos, pues impartir las clases, imagino que de idioma y demás. Aquí el despacho del coordinador social que gestionaría el centro, comedor, lavandería y demás. Bien, miniciudades que en algunos casos pues son bastante simples porque no hay ni servicios médicos y demás, porque teóricamente son tan pequeños que no merece la pena ya, porque ya se abastecen digamos, de los servicios médicos del municipio donde van, y hay otros campamentos en los que estamos diseñando con todos los servicios incluidos, servicios médicos, policía no, pero guardias, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en 2016 la construcción modular dedicada a alojamiento de refugiados va a ser una de las prioridades del sector. Nosotros ya estamos empezando a planificar las fábricas que tenemos en Europa para precisamente poder hacer frente a esta demanda, porque va a ser muy importante. Bien, el siguiente reto que os quiero comentar tiene mucha relación con esto. Y tiene mucha relación con este tema, aunque no es tan dramático, pero sí que tiene muchos elementos comunes, sobre todo en lo relacionado a la incertidumbre que podía haber cuando empezó a pasar. Y es este. Entre el año 2000 y 2005 llegaron a España aproximadamente unas 2 millones de personas, de inmigrantes. Como consecuencia del boom económico, pues bueno, pues hubo una serie de personas que vinieron a trabajar en nuestro país con sus familias y generaron a su vez, pues, o crearon sus familias aquí. Esto creó un incremento de necesidades de plazas escolares tremendo. Y para hacer frente a estas plazas escolares, pues hubo que hacer lo que todos llamamos ahora barracones, o colegios prefabricados, o colegios en casetas, como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Porque eran colegios temporales que tenían, en principio, una calidad y una previsión de duración, pues 1 año, 2 años máximo, mientras se construían los colegios definitivos, que en ese momento, pues estaba definido que fueran fundamentalmente en ladrillo o en otro tipo de estructuras, pero edificios permanentes y rígidos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Pasó que en el año 2007-2008 vino la crisis, presupuestos restringidos, desaparecidos, y como consecuencia de esto muchos proyectos paralizados o suspendidos. O sencillamente buena parte de esos proyectos, incluso podían estar en marcha, se quedaron sin terminar porque de hecho hubo muchos inmigrantes que volvieron a sus países o se fueron a otra ciudad. Y entonces, después de 7 años o más, estos módulos hoy son un verdadero problema social, ¿vale? Habréis oído pues cómo se tiran la cabeza los políticos unos a otros, pues el tema de los barracones en Andalucía, luego dicen que el PP en Valencia, luego dicen que los catalanes en Cataluña también tienen colegios en modular, cada uno con calidades diferentes, pero al final son módulos, en la mayor parte de los casos, que tienen una vida útil determinada, digamos finita, porque están diseñados para eso, pues estaban diseñados para eso. Bien, de hecho, hay algunos que incluso les gusta el tema, ¿vale? Esto es una broma. Pero no parece que la solución sean edificios permanentes o edificios de ladrillo, porque también pasa muy a menudo
que se hace una inversión en el momento cero de la vida útil de tu activo, ¿vale? Si es un promotor privado de tu negocio y si es un promotor público del servicio que vas a dar a la sociedad, pero en cualquier caso los dos protagonistas tienen que tener una atención al euro máxima, uno por buena gestión de fondos públicos y otro por buscar la mejor rentabilidad conservando su objetivo docente. Pues en el momento cero no se sabe qué es lo que va a pasar. En el momento cero no se sabe cuánto tiempo voy a tener ocupado mi colegio, cuánta gente, a cuántos alumnos voy a tener que atender y, sobre todo, lo que nadie sabe es lo que va a pasar dentro de 5 años. Y lo que nadie sabe es lo que va a pasar a 10 años. Y lo que ya solo la divinidad sabe es lo que va a pasar dentro de 20 años. ¿De acuerdo? Por tanto, esa incertidumbre, en la inmensa mayoría de los casos, se transforma en baja ocupación de edificios permanentes, por lo que se apostó en su día, pensando que era muy barato el metro cuadrado de esa adquisición que se hacía. ¿De acuerdo? Y si se hubiera tenido la posibilidad de disponer de edificaciones con la máxima calidad, cumpliendo todas las normativas, código técnico, RITE, normativas locales, normativas autonómicas, normativas específicas de educación, cumpliendo todo esto con la mejor apariencia, lo más atractivos posibles, pero que fueran transportables, reubicables, flexibles en el sentido de poder redistribuirse por dentro, pues seguramente la solución habría sido otra y el riesgo o de acabar con unos barracones indecentes en algunos casos al cabo de 7 años o acabar con una inversión infrautilizada y, por tanto, un despilfarro importante, se habría minimizado muchísimo. Bien, ahora, en los próximos minutos, os vamos a hablar tres de mis compañeros, dos de mis compañeros y Javier, que es un arquitecto que ha colaborado con nosotros en un proyecto. Nos van a hablar de, primero, aspectos genéricos del sistema de arquitectura modular, con una cierta profundidad, y luego hablarán de 3 casos prácticos que hemos tenido en el año 2015, que son muy interesantes. Luego haremos una pequeña fase de conclusiones y abriremos el turno de debate y preguntas, y el que quiera quedarse, pues por supuesto está invitado a tomarse. La verdad es que no sé qué van a poner, pero imagino que pondrán algo de comer. Que a la suerte. Gracias. Delante, atrás. Perfecto. ¿Se escucha bien? Muy buenas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias y la bienvenida a vuestra casa, porque yo no vivo aquí, yo vivo en Valencia. Y mi nombre es Álvaro Maestro, soy arquitecto, como la mayoría de vosotros, y trabajo en Algeco, soy jefe de desarrollo de producto en Algeco. Y sobre mí, pues decir que tengo, como hemos hablado antes de pasiones, yo tengo 3, no tengo una, tengo 3. La primera es mi familia, y además por este orden. La primera familia, pues tengo 4 maravillosos hijos y una mujer que alguno de vosotros la conocéis que ni me merezco. La segunda es el fútbol, por este orden. Primera familia, segundo fútbol. De hecho, ahora mi equipo está jugando, juega una liga y la ha dejado por vosotros, pero merece la pena, espero que os merezca la pena. Y la tercera, evidentemente, es la arquitectura. Y bueno, yo voy a hacer, como ha dicho Vicente, una breve introducción sobre conceptos importantes sobre arquitectura modular. Y quiero empezar con lo más importante que os quiero decir. O sea, si yo tuviera que elegir de mis diapositivas una sola, me quedaría con esta. Y quiero empezar por ella porque considero que es la más importante. Y es otra vez otra pregunta. Y es qué se le puede pedir a cualquier edificación. Da igual cómo esté construida. O sea, ya sea modular, ya sea de hormigón, muros de carga, estructura metálica. Yo distinguo varios puntos que quiero compartir con vosotros. Y el primero, si no se ve bien, es aspecto representativo. ¿Vale? Esto, evidentemente, somos arquitectos y queremos que nuestros edificios sean lo más atractivos posible. Además, así nos lo exige nuestros clientes. Un caso llevado esto al máximo, evidentemente, el otro día estuvimos en Bilbao y además el Colegio de Arquitectos de Bilbao está enfrente del Guggenheim. Un caso muy concreto de esto llevado al máximo sería el Guggenheim de Bilbao o la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia.
Bueno, a todos, gracias a Dios, no se nos va a exigir, ni digo gracias a Dios porque, bueno, a alguno le puede gustar más o menos o pueden costar más o menos, pero bueno, no se nos va a exigir lo mismo que a Frank Gehry o a Calatrava, pero evidentemente a todos nuestros clientes nos va a exigir que se quieren quedar totalmente identificados con el edificio que proyectemos. O sea, luego, evidentemente este puede ser uno de los puntos más importantes. Pero nosotros no hacemos esculturas, lo sabéis muy bien. Hacemos edificios y los edificios son totalmente para ser vividos. Luego es lógico que se nos exija el máximo confort, calidad y funcionalidad en nuestros edificios que proyectamos. El tercero, que yo no lo veo como un condicionante, es el bajo consumo bajo consumo y edificios eficientes. Yo esto lo veo como un aliciente, porque a mí me ha pasado también, yo he hecho varios edificios. Y a mí también me ha pasado que cuando hago el proyecto de ejecución llega al final, y yo creo que a muchos compañeros nos pasa, que joder, tío, o sea, ya le he diseñado la fachada, tengo la planta, y ahora tengo que meterlo en el ordenador, en el programa, a ver qué eficiencia tengo, a ver si cumplo, voy a cambiar. Me parece una visión un poquito triste y yo lo veo como mucho más, un aliciente mucho más atractivo. Además ahora, oye, desde el origen que proyectamos, vamos a hacer edificios lo más eficiente y lo de menos consumo. Nos lo agradecerán nuestros clientes y, sobre todo, nos lo agradecerán los usuarios que disfruten de nuestros edificios. Luego, evidentemente, la durabilidad. La durabilidad me gusta decirlo desde durante toda la vida útil, teniendo en cuenta que son edificios vivos. Yo, siempre que cuento esto, hablo de mi querido suegro, que es médico y ya está jubilado y trabajó en Valencia, en el Hospital de la Fe. El antiguo Hospital de la Fe, porque ahora han hecho uno nuevo, se inauguró en el año 69 y mi suegro empezó a trabajar en el año 70, un año después de la inauguración. Bueno, siempre nos cuenta en las comidas, nos suele contar la misma anécdota, y es que no recuerda un solo día en el que no hubiera un operario, una grúa, un taladro. ¿Por qué? Porque es que son edificios vivos. Y lo más, evidentemente, un hospital es un grado, o sea, es un tipo de uso especialmente sensible a ser vivo. Pero bueno, también lo son los colegios, también son las oficinas. Todos los edificios son vivos. Luego, tienen que ser duraderos, pero a su vez adaptables, ¿vale? Y por último, un clásico, un coste ajustado. A mí aquí sí que me gustaría alguna vez que me llegase un cliente, oye, carta blanca, puedes proyectar como el Guggenheim, oye, no te preocupes de los ceros, que pa'lante. No es real. Eso, bueno, a mí no me ha llegado el caso, todavía soy joven y espero, a lo mejor algún día me llega, pero es muy raro. Podemos seguir esperando, pero, oye, lo podemos ver como una oportunidad. Es más, yo lo veo como una forma de proyectar más inteligente y ser más imaginativos, porque al final hay que estrujarse mucho la cabeza y hay muchos claros ejemplos que vosotros conocéis muy bien de muy buena arquitectura, y a lo mejor uno de sus grados, o sea, donde más índice ha puesto, donde más hincapié ha hecho, es porque ha logrado un coste ajustado. A mí me parece que eso tiene doble mérito. Luego, estos son los 5 puntos que yo distinguió de cualquier edificación. Y hasta aquí es hasta donde puede dar un edificio con los sistemas constructivos tradicionales que todos muy bien conocemos. Yo quiero distinguir otros 2 más, que es qué más se le puede pedir a una edificación modular, que desgraciadamente no puede dar respuesta la arquitectura convencional. Yo distinguido 2 que quiero compartir. Y el primero es la velocidad de ejecución, muy importante. Y de hecho es uno de los principales motivos por los que muchos de nuestros clientes descarta la arquitectura convencional y se descarta por la arquitectura modular. Y aquí estoy hablando de poder reducir hasta un 50% los plazos de ejecución. Luego veremos cómo lo logramos. Y además, teniendo en cuenta que el tiempo, además, en muchos casos, bueno, la mayoría de los casos es dinero, ¿vale? En el sector docente, por ejemplo, solo retrasándonos un mes en la entrega de cualquier proyecto, o sea, un mes en la entrega del colegio, puede significar perder todo un curso escolar. O sea, eso sería el fracaso económico del promotor que está cometiendo ese proyecto. Y, bueno, seamos realistas, es muy normal en la arquitectura. Yo he hecho edificios con una estructura metálica de hormigón y es bastante normal que se retrase tan solo un mes. Es bastante común. Bueno, pues aquí es muy importante la velocidad de ejecución, creo que quedé con ello, pues uno de los principales motivos por los que se decantan por arquitectura modular. Y el segundo, a mí me encanta también,
que es edificios reubicables y de alta recuperación. Esto a mí me gusta decirlo con una sola palabra, que es edificios flexibles, flexibilidad. Y flexibilidad significa tener un plan B. ¿Qué es eso? O sea, no sé si conocéis el sector online, yo un poco porque me gusta mucho programar webs y, en fin, conozco bastante el mundo online, he trabajado en el sector y a mí una cosa que me llamó la atención y es que ningún proyecto de los que conocemos, Twitter, Facebook, Google, da igual, ninguna de las aplicaciones empiezan con la versión definitiva, ninguna. Todos empiezan con la versión beta. Me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo muchas veces digo, oye, ¿por qué en arquitectura, por qué no empezamos siempre con una versión beta? Probamos, ¿por qué lo dejamos ya totalmente definitivo? Si es que no sabemos todos los condicionantes, no lo sabemos. Ahora, Vicente lo explica muy bien. Es que algunos es que no lo vamos a conocer hasta dentro de 5 o 10 años o si veamos la bola mágica. Bueno, la arquitectura modular es una forma de empezar con una especie de versión beta que se puede ir creciendo, decreciendo o, oye, cambia la situación actual y tengo un plan B para poder reaccionar hasta las situaciones cambiantes que yo ni nuestro cliente controla. Cuando empecé a trabajar en Algeco, una cosa que hice fue cogí el diccionario de la Real Academia Española y me fui a coger la definición de módulo. Digo, oye, vamos a ver qué dice. Y me gustó mucho y por eso os la quería traer. Os la voy a leer por si desde atrás no se lee. Dice, módulo es una pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo para hacerla más fácil, regular y económica. Bueno, es que me encanta. La propia definición dice qué hace la arquitectura modular, o sea, qué objetivo tiene la arquitectura modular. Pues al final es trocear un edificio en partes iguales o diferentes con un objetivo, que la construcción sea más fácil, más regular y más económica. Bueno, de esta propia definición se derivan unas cuantas propiedades. Mientras en arquitectura convencional, aquí podéis ver, no sé si se ve desde lejos, si no lo digo, esto es una construcción tradicional, ya sea de hormigón o de muros de carga o de estructura metálica, donde le he dibujado a conciencia unas raíces, porque está totalmente, evidentemente, como todos sabemos, totalmente anclada en el terreno. Bueno, la arquitectura modular, en cambio, puede ser o bien recuperable o bien transportable. Esto serían si la modulación es en 2 dimensiones o si la modulación es en 3 dimensiones. Bueno, es una de las propiedades que tiene el módulo. Además, los módulos son independientes entre sí. Esto es muy interesante porque esto significa que se pueden apilar tanto en altura como en superficie. Pero lo más interesante es que no necesitan ser todos apilados al mismo tiempo. O sea, se pueden ir apilando a lo largo del tiempo y desapilando. Y esto es uno de los motivos por los que la arquitectura modular es tan flexible. Y desde el punto de vista de apariencia, que esto le preocupa a muchos de nuestros clientes, pues tenemos de los dos casos. Tenemos clientes que nos dicen, oye, queremos una apariencia totalmente modular, o sea, esa modulación queremos que se vea y hacerla totalmente visible al edificio, y tenemos clientes que quieren un aspecto más unitario. Bueno, es totalmente compatible, es indiferente una solución con otra porque nuestros edificios, los edificios modulares, pueden ser tanto de aspecto modular como de aspecto unitario. Yo la historia reciente, si me permitís decir, de la construcción, yo creo que, bueno, ahora mismo estamos lo que está más establecido es una construcción en una dimensión, que es lo que todos conocemos, es decir, un proceso lineal, un elemento detrás de otro. Primero va el hormigón, o sea, en la excavación, cimentación, se levanta el forjado, levantamos los pilares, forjados, fachada, hasta que no tengas el último forjado no puedes hacer la cubierta, es decir, tienes que hacer un proceso lineal detrás de otro. Bueno, yo lo llamo una construcción en una dimensión, pero podemos ir más allá. Oye, ¿por qué no agrupamos una serie de estos elementos para hacerlo más rápida la ejecución y más sencilla y abaratar costes? Y lo único que tenemos que hacer es llevarlos ahora en 2 dimensiones, para lo único que tenemos que hacer es acoplarlos y levantar el edificio mucho más rápido. Bueno, es un paso, una evolución, yo considero, en la construcción. Pero podemos ir más allá. Oye, ¿por qué no trabajamos, ya que trabajamos en 2 dimensiones, por qué no trabajamos las 3 dimensiones directamente? Y de tal manera que lo hacemos todo en fábrica y lo único que tengamos que hacer en obra es simple y llanamente ensamblar y rematería.
Bueno, yo lo veo un paso de una dimensión a 3 dimensiones. En Algeco hacemos construcciones tanto en 2 dimensiones, que serían los edificios industrializados, como en 3 dimensiones con diferentes sistemas constructivos que luego veremos. Bueno, esto es una imagen, no sé si es bonita o fea, a mí ya me gusta porque le he cogido cariño, y es una infografía que me encontré en un catálogo de Algeco del año 93. Y digo que me gusta porque en el año... el original, la mayoría de estos palitos con los usos, estos son los usos que en aquella época hacíamos en Algeco, ¿vale? Los tipos de edificios que hacíamos en Algeco. La gran mayoría de estos usos, de estos palitos, no estaban levantados. En el 2015 ya hacemos viviendas, hospitales, residencias, colegios, oficinas. Es decir, prácticamente cualquier uso y forma es susceptible de ser modular. Evidentemente hay unas reglas de juego que hay que saber que hay que tenerlas en cuenta a la hora de proyectar y que ahora veremos, pero ni el uso ni la forma es contradictorio con la modulación. Ahora os he traído unas imágenes para que me gustaría que vierais qué apariencia tienen estos edificios. Bueno, son todas imágenes de edificios modulares hechos por Algeco en todo el mundo. Y bueno, pues directamente os lo enseño para comentarlo con vosotros. Donde podéis ver edificios, bueno, estos serían unas oficinas totalmente abiertas al exterior, con unos sistemas constructivos que luego veremos, que es la Progress. Bueno, que podéis ver, son diáfanos, muy luminosos y muy agradables. Evidentemente, esta oficina sería totalmente recuperable y transportable en cualquier otro lugar. A mí esta imagen me encanta porque es un concurso que hacemos en Algeco. Algeco Francia ha llegado a un acuerdo con la Escuela de París, donde hace un concurso anual en los estudiantes de último curso, y el proyecto ganador tiene una dotación económica y luego el proyecto se lleva a cabo. Algeco lo materializa y además luego pues le hace una exposición en una plaza céntrica de París. Y os la quiero traer porque es uno de los proyectos ganadores de una de las ediciones anteriores. Bueno, eso era teórico. Aquello era un módulo hecho a proceso para el concurso. Esto uno de nuestros modelos totalmente estándares, que ya veréis que tiene mucha versatilidad y forma. Es uno de los sistemas constructivos. Yo lo he querido traer, si me lo permitís, porque estamos haciendo en Algeco un concurso con los hijos de los que trabajamos en Algeco, donde vamos a hacer vamos a animar a hacer un portal de Belén en Progress, que es nuestro sistema constructivo. Pues aquí los niños, nuestros hijos, te van a tener que dibujar a San José, la Virgen María, el Niño Jesús, en fin, los Reyes Magos por ahí arriba, no sé. Lo vamos a lanzar y por eso te digo, tengo muchas papeletas de poder ganar porque tengo 4 hijos y tengo más papeletas que mis compañeros. Bueno, evidentemente es el único edificio que no es de Algeco, lo conoceréis todos muy bien, es la Casa Malaparte. La quiero traer para hablar de ubicaciones de difícil acceso, que es otro motivo por los que muchos de nuestros clientes se decantan por la arquitectura modular. Y un ejercicio teórico y bonito puede ser, oye, ¿cómo hubiese sido la construcción de la Casa Malaparte si se hubiese hecho modular? No sé si lo sabéis, pero la Casa Malaparte la terminó construyendo el propio dueño. Terminó tan cansado de la construcción que el propio propietario terminó la construcción. Y eso es teoría y esto es práctica y real como la vida misma, que es que la base antártica española de Juan Carlos I está hecho con módulos más o menos bonitos, pero está hecho con módulos de Algeco. Son bastante antiguos, pero bueno, es un claro ejemplo de edificaciones de difícil acceso. Aquí otro. Esto está en unas montañas de... si no le importa al final, le hemos dejado un cuestionario, de todo modo, bueno, no sé si se lo han dado. Perfecto, gracias. Pues ahí, si os vais apuntando las preguntas, luego las vemos, porque además estaremos todo el equipo técnico, así que sin problema. Bueno, esto sería un edificio en un muelle en Marsella, un edificio portuario para los trabajadores del puerto. Y esta imagen, si yo fuera de este contexto, de una charla de arquitectura modular, si yo os preguntara, oye, ¿cuál es el sistema constructivo de este edificio? Pues es imposible saberlo. O sea, no se sabe si es de hormigón, de estructura. Lo quiero decir porque hay muchos clientes que nos piden, oye, pues esta imagen unitaria. Pero también tenemos otros clientes que nos dicen, oye, no,
quiero mostrar de una forma muy atractiva y sugerente la modularidad del edificio. Bueno, además, a mí lo que me gusta de esta imagen, aparte de que es atractiva, es que está hecho con uno de los sistemas constructivos nuestros estándares. ¿Qué significa estándar? Pues a mí cuando me lo explicaron, yo soy arquitecto, yo no tengo mucha visión empresarial, y cuando me dijeron, bueno, estándar es que es muy importante, porque entra en juego otro sistema de financiación, otro sistema de comercialización, como puede ser el alquiler o el alquiler con opción a compra, que para muchos promotores es una alternativa muy interesante y muy inteligente en vez de la venta, sobre todo cuando tienes tanta incertidumbre. Es decir, si esto lo hubiese hecho ACS, le podemos decir a Florentino Pérez, que es presidente de mi equipo, le digo, oye, Florentino, esto ya se nos ha, la guardería, esto es una escuela infantil. Oye, tenemos menos alumnos, llévate esto y devuélvenos parte del dinero. O sea, pues evidentemente pues no, es imposible. Bueno, porque con la arquitectura modular esto se puede plantear, esto es posible. En el anterior era el mismo sistema constructivo, un edificio definitivo, y este es, con el mismo sistema constructivo, un edificio temporal. Evidentemente, los edificios temporales es un clásico de la arquitectura modular. Muy bien. Ahora quería comentar la forma de construir, el proceso constructivo con la arquitectura modular, porque, bueno, es ligeramente o sustancialmente diferente a lo que estamos acostumbrados, o a lo que por lo menos a lo que yo he estado acostumbrado. En construcción modular, lo primero que se hace es construir en fábrica, se construye en fábrica, para luego transportarlo ahora los edificios al 90% acabados, hasta el 90% acabados según el sistema constructivo, y para únicamente tener que hacer en obra, ensamblar in situ y rematería. Aquí he puesto a conciencia, se construye en fábrica, entre comillas, se construye, porque creo que sería más correcto decir, aunque sea redundante, se fabrica en fábrica. A mí me gusta más hablar de fabricación. Y es un matiz no liviano, es importante, porque mientras en fábrica, a mí me gusta decir, se mide en milímetros, en construcción se mide en centímetros. Es decir, en la arquitectura modular se es muy preciso. Los acabados son milimétricos. Y luego Javier os contará hasta qué punto hemos podido llegar en el proyecto que hemos hecho con él. Y además, más ventajas que evidentemente tiene de trabajar previamente en fábrica. Una muy interesante es que los edificios modulares se pueden empezar a construir mientras se está tramitando la licencia de obra. Eso es bastante común. Oye, se está tramitando la licencia de obra, que en muchos casos se demora, y tú puedes perfectamente, sin ninguna ilegalidad, todo, pues, evidentemente todo correcto y legal, vas construyendo, sabes qué te van a dar, vas construyendo el edificio en fábrica y ya vas adelantando el proceso, ¿vale? Y por último, bueno, otra ventaja, evidentemente, se trabaja evidentemente en unas condiciones de trabajo mucho mejor en fábrica que en obra. Es más, aquí, digamos que no son los típicos, lo que estamos acostumbrados los albañiles que da lugar a la improvisación. Aquí no, aquí son montadores de una cadena de producción que hacen acciones seriadas y ejecutan según el plano y no da lugar en ningún caso a la improvisación. Estas son dos imágenes de una de nuestras fábricas, donde vives. Bueno, este es uno de los módulos que entraría en una cadena de montaje y donde los montadores y los operarios van montando el edificio. Bueno, eso era un esquema, lo que hemos visto antes. Esto es un poco más desarrollado. Realmente yo lo he dividido en 6 puntos, el proceso constructivo. El primero sería análisis previo, desarrollo técnico, fabricación y obra civil, transporte, ensamblaje y puesta en marcha. Me voy a detener brevemente en los 6 puntos porque cada uno de ellos tiene su particularidad que quiero comentar. La primera es en análisis previo, donde está primero, lo voy a leer por si atrás no se ve bien, que es análisis de la implantación, análisis de las necesidades del cliente, súper importante, estudio previo, presupuesto y formalización del acuerdo. Aquí el punto más importante es el análisis de las necesidades del cliente. Ya hemos visto que en muchos casos es difícil anticiparse a lo que puede ocurrir, pero sí que necesitamos saber qué va a necesitar, cuáles pueden ser sus necesidades cambiantes, las de ahora y las posibles dentro de 5 a 10 años,
¿Por qué? Porque tenemos diferentes sistemas constructivos, unos hechos a medida, otros estándares, que se le pueden acoplar, evidentemente, mucho mejor y puede darle una mejor respuesta. Esto no se trata de hacer arquitectura modular porque, oye, me apetece hacer ahora algo modular, sino, oye, vamos a ver cuál es el sistema constructivo y qué es lo que tú necesitas para sacarle el mayor provecho posible. El segundo punto es el desarrollo técnico, que es el proyecto definitivo, la adaptación de la estructura y la modulación del edificio. Bueno, si en cualquier proyecto, en cualquier construcción, el proyecto de ejecución evidentemente es muy importante, que os voy a decir que el proyecto ejecutivo es crucial, ese tiempo. En un proyecto de arquitectura modular es lo más importante de todo el proceso. Es muy importante trabajar de la mano de los arquitectos de nuestros clientes porque hay unas reglas del juego que hay que saberlas, es un condicionante más. Esto tiene unas reglas del juego que hay que saberlas muy bien y que puede afectar de muy primera mano en las primeras fases del proyecto. Por eso hay que saberlas muy bien, trabajar muy de la mano para luego, pues oye, pues de que vaya todo en el menor plazo posible, porque al final se trata de hacer edificios transportables en el menor plazo posible y lo más económico posible. Tercer punto, fabricación y obra civil, que sería la construcción de los módulos en fábrica al 90% acabados, el embalaje de los módulos, la cimentación, acometida y saneamientos en el solar. Y está puesto a conciencia el punto número 3, tanto la fabricación y la obra civil, porque es que se hacen en paralelo. Es decir, mientras estamos fabricando los módulos, nosotros estamos haciendo la obra civil, la cimentación, la urbanización, etcétera, las canalizaciones, etcétera. Y es otro de los motivos por los que acortamos tanto los plazos de ejecución. Además, no se producen simultaneidad de operarios o simultaneidad de actividades en obra, por lo que es otro de los motivos por los que, aparte de que las obras en arquitectura modular no se retrasan, aparte de eso, es que el presupuesto es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que es que no da lugar a, oye, el del carpintería me ha puesto la estructura, como a mí alguna vez me ha pasado en alguna de mis obras que he hecho con otro sistema constructivo, oye, que es que esto pasa, es muy común en nuestro sector. Aquí no, esto es una cadena de montaje, unos procesos y no da lugar a estas suposiciones de actividades que lo que puede hacer al final es demorar y aumentar el precio de los edificios. Y, en cuarto lugar, el transporte, en función de la cantidad y también de los módulos, y a cualquier parte del territorio nacional. Aquí el transporte es bastante importante porque todos nuestros sistemas estándares cumplen con el transporte convencional y, en la medida de lo posible, las soluciones a medida las intentamos que sean con el transporte convencional. ¿Por qué? Porque, evidentemente, se optimiza mucho más el presupuesto. Evidentemente, si por motivos de diseño, forma, tamaño, etcétera, se tiene que recurrir a un transporte especial, por supuesto se puede hacer. Evidentemente, en AGECO la ley de transporte no la tenemos que empollar, la tenemos que conocer al milímetro porque es el pan nuestro de cada día. ¿No? El quinto punto, que es el ensamblaje, colocación de la grúa, descarga de los módulos en su lugar preciso y el ensamblaje de los módulos propiamente dicho. En este punto, cuando vi uno de los sistemas constructivos, que es el modular, que luego veréis con mucho detalle, una cosa que me llamó mucho la atención y es que el ensamblaje de los módulos en situ, en obra, es la segunda vez que se hace. Previamente nosotros tenemos que ensamblar los módulos en fábrica para saber que están perfectamente alineados y el ensamblaje es perfecto. Como he dicho, la precisión es muy milimétrica, tanto en los acabados, en los materiales, como por supuesto en la estructura. Por lo que no nos podemos permitir ni el riesgo de que lleguemos ahora con desviaciones. Así que previamente lo tenemos que... Luego veréis alguna imagen, ya he visto alguna de las fábricas que tenemos, son naves muy grandes porque tienen que caber el edificio montado dentro para luego volver a desamblarlo y transportar la obra y volver a ensamblarlo. Y por último, la puesta en marcha, que son los trabajos de remate, verificación por parte de la dirección facultativa, final de obra y entrega al cliente, evidentemente, con la garantía correspondiente. Y aquí os he traído los 5 sistemas constructivos que tenemos en AGECO. Si no se ve atrás, aquí hay una línea roja que es código técnico, porque tenemos 2 módulos estándares que por sí no cumplen código técnico y 3 sistemas constructivos que por sí sí que lo cumplen. Tanto el Advance como la Plivat son estándares. Se pueden hacer una serie de modificaciones
para pasar este grupo y que cumplan código técnico. Normalmente su uso son, bueno, ya Vicente, alguno de ellos lo ha comentado, para edificios temporales, que mientras se va a construir a lo mejor un edificio con arquitectura convencional, pues bueno, pues se suele recurrir a estos edificios para montarlo previamente para alojar, por ejemplo, a los niños. La serie Privat es bastante, bueno, a mí me gusta mucho porque es un industrializado estándar. Eso significa que los tenemos en stock, o sea, al ser estándar, todo lo que sea estándar se puede tanto alquilar como vender. Y lo interesante de este sistema es, aparte que se pueden llegar a alturas más altas, hasta 4,5 metros y a crujías de 12 metros, este sistema se transporta en 2 dimensiones, se optimiza el transporte. Y al izarlo, se levantan las fachadas con la cubierta, que es un único chasis, se levanta y se hace en 3 dimensiones. Y ya lo único que tienes que hacer es ir acoplando un módulo al lado del otro, de tal manera que te levantas un edificio en muy poco tiempo. Son edificios de una única planta, se puede usar en este sistema en una única planta y se suele usar por pues salones de actos, gimnasios, edificios que necesitan un espacio tanto en planta como en altura de mayores dimensiones. El sistema monocast, que es un industrializado que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, que es trabajamos previamente todas las fachadas, cubiertas, chasis de hormigón, ya están totalmente acabados en fábrica. Lo único que tenemos que hacer es levantar pilares y atornillar. Ir levantando la estructura y atornillas directamente la fachada contra los pilares, y los chasis de hormigón y la cubierta totalmente acabada, lo único que tienes que hacer es atornillarlo. Bueno, es una manera de, evidentemente estos edificios son recuperables en alta medida, no al 100%, evidentemente, pero bueno, tienen un alto porcentaje de recuperación, pero se tardan menos, o sea, ganas lo que hemos hablado antes de velocidad de ejecución, pero en contra no son transportables. ¿Qué sistemas cumplen código técnico que sí que son transportables? Pues tanto el Progress como la medida. Hoy no me voy a detener mucho en ellos, más que nada porque vamos a ver detenidamente un caso de éxito tanto en Progress como en otra medida. Pero bueno, solo deciros que el Progress sería nuestro módulo estándar que cumple de por sí código técnico y todas las normativas que no hemos estudiado previamente para que lo cumplan. Y luego el módulo a medida, que es, oye, no me vale la solución estándar, o yo no quiero, o quiero personalizarme totalmente el módulo. Bueno, pues se hace un estudio, muy de la mano, evidentemente, con los arquitectos de nuestros clientes, para desarrollar el módulo a medida. Y acabar mi intervención primero presentando que ahora os vamos a contar 3 casos de éxito. Yo quiero contar el primero, que no está en España, es un caso de éxito en Nueva Zelanda, y se trata de un reciente contrato que hemos firmado a finales de 2014, principios de 2015, con el Gobierno de Nueva Zelanda, y es la contratación durante 10 años de colegios modulares por un valor de $100 millones, como podéis ver aquí. Bueno, evidentemente es una muy buena noticia para el grupo, para el GECO, y os lo quiero traer porque, bueno, cuando leí la noticia, esto que veis aquí es la página web del Gobierno de Nueva Zelanda, y ahí está publicado una noticia, una entrevista que se le hizo a la ministra de Educación de Nueva Zelanda, y yo lo que he hecho ha sido, bueno, traducirlo, porque está en inglés, lo he traducido al castellano, y me he quedado con los 5 párrafos que a mí me han parecido más interesantes. Porque a mí lo primero que vi esta noticia, oye, ¿por qué $100 millones? ¿Por qué no lo han hecho en edificios totalmente anclados al terreno, edificios de arquitectura como todos muy bien conocemos? Entonces no quiero responderlo, quiero que os lo responda la ministra. Dice la ministra: la arquitectura modular es un enfoque rentable que permite que una edificación sea transferida muchas veces entre colegios, en lugar de crear edificaciones fijas y permanentes que puedan no ser necesarias en un futuro. Estas aulas son muy útiles en ubicaciones donde los colegios están temporalmente sin uso, o en aquellos colegios que necesitan satisfacer un crecimiento rápido y en un lugar muy determinado. Las estimaciones actuales son de solo 4 a 6 meses desde que se confirme una orden a la instalación in situ del colegio. Anteriormente, con los edificios tradicionales, podría llevar, en el mejor de los casos, 8 meses para completar este proceso. Un mayor uso de colegios modulares nos ayudará a proporcionar un ambiente de aprendizaje moderno e inspirador para nuestros hijos, al mismo tiempo que mejora nuestra capacidad para responder rápidamente a las necesidades cambiantes. Y por último,
Se trata de edificios de alta calidad que apoyan métodos de enseñanza y aprendizajes innovadores. Reúnen las mismas características que las edificaciones permanentes, pero tienen la ventaja añadida de ser más adaptables y más rápidos a la hora de ser entregados. Bueno, creo que queda muy claro por qué os lo he querido traer. Es que me sorprendió mucho ver lo apasionada que es la ministra de la arquitectura modular. Yo también lo soy y nada, espero haber intentado por lo menos haber transmitido esta pasión que ha comentado Vicente a vosotros. Y ahora le voy a dar el paso a Alberto, que os va a hablar de un caso de éxito con la Progress. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Me llamo Alberto Tejerina, soy ingeniero técnico industrial y soy el responsable técnico en Argeco. Y les voy a presentar en este momento pues, un caso de éxito que hemos tenido recientemente este año, que es una escuela, es el Instituto Viladomat, es un colegio de educación secundaria que hemos ejecutado en la ciudad de Barcelona. Me gustaría comenzar esta presentación con un pequeño vídeo resumen de lo que ha supuesto esta edificación y los comentarios de las personas que les afecta. Para luego ya comento más detenidamente el proyecto. En España somos líderes en el mercado de construcción modular. Es porque somos especialistas en ofrecer al cliente soluciones completas y diseñadas a medida, y además cumpliendo todas las normativas y ofreciendo prestaciones de la máxima calidad. En Barcelona hemos construido un instituto basado fundamentalmente en nuestros módulos Progress, que es la gama más avanzada en el sector. Las referencias que me llegan del cliente son muy buenas y bueno, pues creemos que este es el futuro. Se escogió un módulo que cumpliera las condiciones de acústicas, de térmicas, para reunir los requisitos que marca la normativa y que todos los usuarios, alumnos, profesores tuvieran las máximas condiciones de habitabilidad y funcionalidad. Durante los años que llevo de experiencia hemos visto una evolución muy considerable en lo que es la edificación prefabricada. Se puede decir que estamos superando lo que es la edificación clásica y tradicional, y en la cual cosa estamos muy contentos de tener un producto con estas características. Bueno, en primer lugar, piensas que primero que se acabe a tiempo y segundo que sea digno, que tenga dentro de todo, tenga todas las instalaciones, que los alumnos estén a gusto, que puedan estar el tiempo que tengan que estar bien. Cuando vimos estos, pues todos, familias, alumnos y profesorado, pues estuvimos muy contentos porque realmente es magnífica. Pues francamente fenomenal. No nos imaginábamos que las instalaciones pudieran llegar a ser tan espectaculares. Vamos, estamos encantados, tienen todo lo que necesitan. Estamos intentando cambiar el concepto del módulo. El nivel de satisfacción ha sido muy alto. Realmente, como solución, es una solución óptima para colegios, para oficinas,
para construcciones incluso definitivas. Nuestro cometido es intentar cambiar el concepto del módulo. Vamos a retomarla. Aquí estamos. Bien, el proyecto obedece a la necesidad que tiene nuestro cliente, que es el Consorcio de Educación de la Ciudad de Barcelona, de ejecutar en una parcela que está situada en el ensanche de Barcelona un edificio de unos 700, en una parcela de unos 700 metros cuadrados, un edificio que responda a la necesidad de unos aularios para unos alumnos de secundaria. En concreto, hay que instalar un edificio con 7 aulas y más o menos una capacidad de unos 220 alumnos. Este proyecto arranca con un abanico de necesidades que tiene el cliente. El primero es la velocidad de ejecución. Velocidad de ejecución porque es un edificio que tiene que ser ejecutado durante el periodo estival y tiene que estar instalado y listo para poder entrar en funcionamiento justo antes de que comiencen las clases en septiembre. Además, debe ser un edificio reubicable. ¿Por qué reubicable? Porque este edificio va a ser un edificio que no es permanente, es un edificio temporal y va a estar un determinado tiempo en esa localización para después convertirse en otro tipo de edificación, también de educación, en otro sitio. Pero además se nos exige que cumpla la normativa que le es de aplicación a este tipo de centros y, por lo tanto, debe ser un edificio que no se puede ejecutar con los módulos que conocemos un poco todos, un poco más sencillos, etcétera. Y, aparte, pues es un edificio que tiene que ser funcional. Funcional porque, dado su carácter de reubicable y de temporalidad, debe ser un edificio que nos permita hacer modificaciones rápidamente y aprovechando prácticamente el 100% de los materiales del edificio. Y con ese abanico de posibilidades, pues rápidamente nos damos cuenta de que el producto ideal le tenemos en nuestra casa. Es el producto Progress, es un producto que es fruto del desarrollo del sistema modular durante los últimos 30 años. Este módulo, en concreto el módulo Progress, dispone de 7 versiones distintas, con 3 acabados y 3 posibilidades de formación de los módulos, lo que organiza 63 configuraciones estándar posibles para ejecutar cualquier tipo de espacio. Además, es un módulo que tiene resuelto de una forma permanente y total pues todos los encuentros entre sus diferentes piezas para eliminar de una forma completa todos los puentes térmicos y acústicos. Y, es un módulo que realmente pues, es el más avanzado en su sector en este momento. Por citar algunos detalles técnicos que os pueda ser de interés, comparando el módulo Progress con un módulo básico, rápidamente salta a la vista que son módulos que tienen una capacidad de tener hasta 3 metros de altura libre interior de una forma estándar, son módulos apilables a 3 alturas, la estructura de acero galvanizado y son estructuras que tienen una resistencia al fuego R60 de forma estándar. En cuanto a la envolvente térmica de suelo, paneles de fachada y cubierta, pues tiene una serie de elementos aislantes que le permiten conseguir unos valores de tramitancia prácticamente a récord, así como las carpinterías, que están compuestas por doble vidrio, cámaras de argón, baja emisividad y del mismo modo conseguimos unos valores tremendamente eficaces de transmitancias. Del mismo modo que tenemos resuelto pues, las estructuras de este tipo de módulos, igualmente disponemos de un abanico de posibilidades muy grande en cuanto a la configuración de las fachadas, de forma que es muy rápida la configuración de cualquier tipo de fachadas con puertas, ventanas, fijos acristalados, etc. Y con todo este abanico de posibilidades, pues confeccionar cualquier tipo de espacio es bastante rápido y sencillo con este sistema constructivo. Y bien, ¿cómo resolvimos el proyecto? Pues utilizando concretamente 18 unidades modulares en planta baja y otras 18 unidades modulares en planta primera y ejecutamos en este solar pues, un edificio de 645 metros cuadrados aproximadamente construidos.
Y este edificio pues, cumple toda la normativa que le es de aplicación. Es un módulo que está estudiado para dar respuesta a las exigencias tanto estructurales como de seguridad en caso de incendio. Y en el diseño del edificio se tienen en cuenta todos los parámetros de seguridad, de utilización, accesibilidad, de salubridad, para dar cumplimiento a estas exigencias. Del mismo modo, la protección frente al ruido se consigue justificar mediante ensayos una vez terminado el edificio, y el ahorro de energía pues, es consecuencia de la envolvente térmica que utilizamos en él. Estos módulos tienen además 3 patentes europeas y tienen 4 diseños europeos registrados. La estructura tiene marcado CE y la fábrica donde los ejecutamos pues tiene todas las normativas que son necesarias para la ejecución de los mismos. Y bien, el proceso constructivo es un proceso que, como ya han comentado mis compañeros, arranca directamente en fábrica. Pero mientras se están fabricando los módulos ya podemos ejecutar la cimentación. Y una vez que la cimentación está ejecutada, los módulos son transportados hasta la obra y se descargan del camión y se ubican en su lugar correspondiente. Bien, concretamente estos 36 módulos ubicados en 2 plantas se colocaron en solo 3 días en el solar. Y una vez ya colocados, pues se procede a los trabajos de remates interiores y colocación de tabiquerías, etcétera, donde sea necesario. Y de esta forma tan rápida y sencilla, pues hemos conseguido generar espacios que son muy funcionales, que son espacios muy flexibles, fácilmente configurables, espacios que se pueden desmontar, que se pueden trasladar reaprovechando el 97% de los materiales y se pueden volver a colocar en cualquier otra ubicación que sea de necesidad. Desde luego son edificaciones que alejan totalmente el prejuicio que se tiene de que una edificación temporal no es una edificación de calidad. En este caso es totalmente al contrario. Y como muestra de otros edificios que ya hemos ejecutado con este sistema constructivo, os traigo unas imágenes de otros centros que hemos venido ejecutando pues, durante estos últimos años y de los cuales pues, bueno, estamos absolutamente encantados y orgullosos de los mismos. Y ahora, para continuar, quiero dar paso a Javier, que os va a contar el tercer caso de éxito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y por estar aquí. Estoy especialmente nervioso porque tener a tu tutor de fin de carrera entre el público, que sabe muchísimo de modular y con el que discutiste por hacer el proyecto fin de carrera con estructura metálica o con acero. Con hormigón o con acero. Él quería hormigón y yo me empeñé en acero. Pues estoy bastante preocupado por lo que me pueda preguntar al final. Pero bueno, espero que me lo preguntes fuera, si no te importa. Bueno, en fin, esto es una tontería. Bueno, me presento, ya os han dicho mi nombre, Javier. Dirijo un estudio aquí en Madrid que se llama Company. Y bueno, pues empezar a contaros este proyecto donde hemos trabajado de manera colaborativa con Algeco, pues muy de cerca. Antes de entrar al proyecto, algunas reflexiones acerca del tema de la movilidad de los edificios, ¿no? Esta imagen que veis aquí, que bueno, pues la fotografía también me gusta mucho y este fotógrafo en especial, pues lo que refleja es una foto aérea de bueno, pues cientos, miles de contenedores portuarios de distintos tamaños, unos son más pequeñitos, otros más largos, en fin, hay de todos los tamaños. Contenedores que luego, bueno, pues acaban poniendo encima de estas cabinas de camiones y cogen ruta y empiezan a desplazarse por la geografía, ¿no? Esto también ocurre en el transporte ferroviario, ¿no? Donde también se trasladan muchísimos volúmenes. ¿Por qué hablo de volúmenes? Porque a mí el tema de la movilidad de los edificios siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué no es posible mover los edificios con mayor flexibilidad? Pongo este ejemplo para quitarse una cosa de en medio ya, ¿no? El transporte no es el problema, porque ya estamos moviendo
cientos de miles de paralelepípedos, de volúmenes, que bien es cierto que su envolvente es para almacenar y no es para vivir ni para uso humano, pero bueno, hacer una hincapié en datos como este, ¿no? Que en España actualmente, en el 2000, no lo veo bien, 13-14, se han movido 14 millones de módulos a través de agua, ¿no? De marítimo, ¿no? En ferrocarril, bueno, pues también se han movido una barbaridad enorme, y en carretera. ¿Para qué todos estos datos? Bueno, aquí hay una comparativa absurda, pero sugerente, decir, oye, ¿cuántas guarderías de 1000 metros cuadrados podrían ser desplazables con el volumen de contenedores que estamos desplazando actualmente en España? Bueno, pues ahí tenéis los datos, ¿no? Y ya bajando un poco más a tierra para ir a un número más entendible, si solo contásemos con lo que se transporta por carretera en España, lejos del mar y lejos de... estaríamos moviendo en España actualmente aulas de 50 metros por un valor de 1.800.000 unidades. Esto, que es todo absurdo, sirve para entender que el transporte no es el problema. Lo que hace falta es diseñar elementos que tengan las capacidades y las prestaciones para ser transportables y al mismo tiempo ser edificaciones. Pero el hecho del transporte, que de alguna manera puede tenerse como una pega considerable, está absolutamente superado. Bueno, ese interés por el tema de los contenedores, etcétera, y por la movilidad y tal, me llevó a replantear un proyecto que se enquistó de alguna manera para sugerir a la propiedad, en este caso, hacer una evolución de unos módulos constructivos pues, avanzados para conseguir resolver los problemas que nos encontramos. En este caso, donde, bueno, aquí está una imagen del solar el primer día del curso, cuando tenía que haber empezado, ¿no? Empieza el curso y efectivamente no había colegio. Este era el gran problema que teníamos. Llama la atención que, bueno, los niños pudieron empezar a dar las clases en un colegio en Alcalá de Henares. Esto está en Rivas Vacia, Madrid. Ya llama la atención por qué hay un colegio en otra ubicación con aulas disponibles, con espacio. Bueno, pues ojalá que ya se hubieran podido traer y no hubiéramos tenido ningún problema, ¿no? Bueno, esos son los kilómetros que tienen que hacer los niños, rutas de autobuses, etcétera, ¿no? Al final, 1 hora y media diaria de viajes, más de 70 kilómetros y 100 familias embarcadas en este proyecto, ¿no? No tiene nada que ver con los refugiados, pero bueno, esto es un problema también, ¿no? Bien, ¿cómo hemos resuelto todo esto, no? Pues a grandes problemas, sobre todo soluciones inteligentes. Ahora vamos a ver cómo la arquitectura modular aquí nos echó un cable para sacar esto adelante, ¿no? Este es el cronograma real que ha tenido el Colegio Santa Mónica. Esto no es teoría, son fechas reales, donde bueno, pues, empezó el curso y teníamos este grave problema y con este plan B que os voy a contar ahora solicitamos licencia el 17 de septiembre de 2014. Nos concedieron la licencia el 25 de marzo y teníamos que volver a abrir el 1 de septiembre. Bueno, a nadie se le escapa, ¿no?, que aquí hay 6 meses donde uno está esperando ansiosamente que llegue la licencia y 5 meses donde lo que tienes que hacer es correr. Bueno, nosotros hemos hecho en el estudio alguna vez a un colegio en situaciones de precariedad en este sentido, bueno, pues realmente absurdas, ¿no?, donde uno tiene que empezar a hacer movimiento de tierras y cimentación sin saber muy bien cuál es la estructura que va a apoyar allí, cosas rocambolescas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues que efectivamente una vez que nos dieron la licencia empezamos la cimentación y la urbanización. Pero gracias a este sistema la edificación ya había empezado mucho antes. En concreto, nos dimos 2 meses para fabricar un prototipo con el sistema, del proyecto que queríamos realizar, para testarlo, ver que funcionaba, que no había ningún problema y, en algún caso, algún rediseño. A partir de ahí, bueno, pues ya empezó la fabricación completa del resto del edificio, todavía en fábrica. Luego llega ese momento estupendo donde todo se junta y esos 2 procesos se unen y la fecha del certificado final de obra, visada además en este colegio, fue del 20 de julio de 2015. Es decir, licencia 25 de marzo, fin de obra 20 de julio. Claro, esto como es obvio en este esquema, ¿cómo se consigue? Bueno, pues aquí hay 2 áreas importantes, ¿no? Que es por un lado que tienes aquí un periodo de tiempo muy largo donde no tienes licencia y sin embargo estás construyendo.
Y por otro lado hay otra simultaneidad muy interesante que es estás haciendo cimentación, movimiento de tierras, etcétera, saneamiento y sigues construyendo en paralelo y eso hace que los tiempos puedan reducirse enormemente. Bueno, entrando ya al proyecto en cuestión, bueno, esa es la parcela donde se ubica, en Rivas Vacia, Madrid. El planteamiento inicial, bueno, que no acabó bien y tal, con una solución muy sencilla, donde, bueno, aquí nos íbamos a poner para después, en el futuro, a hacer un edificio de los que han llamado aquí de ladrillo, ¿no?, o definitivos, que probablemente nunca se haga porque esta instalación que hemos hecho ahora, pues, están muy satisfechos con ella, ¿no? El proyecto inicial, muy básico, bueno, pues tenía unos accesos, aquí voy a ir muy rápido, unas áreas de recreo para infantil y primaria y la dotación, bueno, pues de comedor, zonas de oficina y una pastilla para los pequeños, los de infantil y primaria. Pero claro, una vez que todo esto llegó al punto que llegó, la propiedad le proponemos evolucionar todo esto y nos dice, bien, muy bien, yo quiero evolucionar esto, por lo tanto voy a personalizar muchísimo los elementos constructivos, por lo tanto ya no está en alquiler, sino que esto es a medida y en venta, me lo voy a quedar, pero si me lo quedo, yo quiero tener unas prestaciones elevadas para un bien que estoy adquiriendo. Bien, ¿cuáles son esas prestaciones? Pues el aspecto representativo del que antes he hablado, es decir, el que de alguna manera querían mantener un poco el nivel de calidad del resto de los colegios que tienen. La velocidad de ejecución, por supuesto, era clave. La movilidad era importante. En aquel momento pensaban hacer luego un edificio definitivo. Ahora, bueno, no lo sé, no se puede decir al 100%, pero probablemente no lo harán. Pero en aquel momento dije, bueno, si yo voy a adquirir este bien, fantástico, porque esto que me ha pasado este año ya no me vuelve a pasar. Cada vez que yo tenga que arrancar un colegio allá donde vaya, me llevo esta instalación a esa ubicación y se acabó el problema. Con lo cual quería que la movilidad fuese una característica del proyecto. Y luego, por supuesto, que cumpliera todas las normativas y tuviera bajo consumo, etcétera. Bien, el aspecto representativo, aunque la disposición de los elementos iniciales pues, se mantuvo en parte, bueno, pues reposicionamos los volúmenes para dar mayor dinamismo al proyecto y generar unos espacios más sugerentes y en parte lo conseguimos. El cliente nos pidió también difuminar las juntas. Este fue uno de esos que decía, bueno, el aspecto modular, bien, es interesante, pero si me disimulas un poquito todo esto, pues fenomenal, ¿no? La velocidad de ejecución hubo que plantearla, bueno, pues estructurando muy bien la seriación en el proceso constructivo, de manera que todos los elementos fuesen dentro de unas familias, por así decir, constructivas que fuesen repetitivas, aunque luego le pudiésemos dar algún tipo de movimiento y de variedad al proyecto. La construcción en seco aquí es una diada fundamental. Aquí no hay nada que tenga que fraguar. Aquí todo o se adhiere, o se atornilla, o se suelda, o se enlaza, se empalma, lo que quieras, pero aquí nada fragua porque la velocidad tiene que ser de llegar y empezar a poner piezas ensamblándolas, ¿no? La movilidad, bueno, esto hay que estudiarlo muy bien, porque los materiales y las soluciones tienen que ser muy flexibles. No se te puede romper un material de transporte o un encuentro de dos elementos cuando el volumen se somete a torsiones importantes. Y para ello también tuvimos que rediseñar la estructura y estudiar muy bien la ley de transportes para llegar a ese mínimo, o mínimo y máximo común de decir, bueno, venga, me interesa ir en transporte normal o como convencional en vez de irme a un especial o un superespecial, etcétera, ¿no? Bueno, respecto a código técnico RIT y todo esto, bueno, aquí hubo un trabajo estrechísimo entre la arquitectura, la ingeniería y las estructuras. Antes hablaban de la construcción tradicional, en donde alguien puede proyectar un edificio, y esto lo habéis visto todos. Una vez que ya tienes todo un anteproyecto, lo mandas a que te calculen la estructura y otros a que te calculen las instalaciones, y luego, bueno, pues hay encuentros, lo adaptas como puedes. Aquí no, aquí desde el primer día, cualquier pasito que das, tienes que ver muy bien con quién estás trabajando al lado, porque todo no hay margen de error. Quiero decir, cuando llegas a la obra de verdad, ya aquello tiene que encajar 100%, no puedes equivocarte ahí, ¿no? Bien, vamos a ir ya un poquito más ágiles. Bueno, cuando el cliente pidió todo eso, pues tuvimos que sacar, como yo digo, el paquete de tizas para empezar a reconfigurar el proyecto. Bueno, le dimos algunos movimientos a estos elementos, y el reposicionamiento de los volúmenes lo conseguimos, bueno, pues haciendo estos pequeños quiebros en esos elementos lineales,
De esta manera pues, conseguimos espacios estanciales que han dotado de mayor riqueza al proyecto. Ya no son pasillos que te echan y tienes que irte corriendo, sino que hay lugares donde estar. Del mismo tiempo, ya en las vistas lejanas, por ejemplo, de este pasillo, pues ya ves 3 volúmenes, no sabes si son 2, son 4, son 5, porque se mueven y ya digamos que hay más dinamismo. Bueno, nos preocupamos de reconfigurar el comedor, quitando un pilar que estaba ahí en medio, etcétera, cosas muy sencillas, e incluso afectó todo esto también a la urbanización, etcétera, ¿no? El difuminado de la Junta es muy interesante. Aquí ya entra la solución de fachada de cabeza y bueno, pues aquí tanteamos muchas cosas, desde el hormigón prefabricado, la chapa mini perforada, la fachada cerámica también, que tuvo mucho peso, pero al final acabamos con el policarbonato como un material que nos ha dado muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos es este, ¿no? Configuramos todo el proyecto para conseguir que las piezas de policarbonato nos ajustasen a la perfección. De manera que, bueno, pues tiramos unos ejes. Este volumen que veis aquí es el de administración, que es el que sirvió como prototipo, y aquí pues fueron las primeras pesquisas del proyecto, ¿no? Llama la atención, o en su momento llama la atención, y dice, bueno, vamos a intentar que siempre que lleguemos a una esquina nos quede una pieza doblada que tenga 25 centímetros por un lado y 25 centímetros por otro. Eso, bueno, de primeras dice, estás como un cencerro, eso no lo vas a conseguir, ¿no? Pero aquí estamos hablando de arquitectura modular y el nivel de precisión es mucho más alto y ahí tenemos un aliado, ¿no? Todo esto, por supuesto, lo hemos conseguido, ¿no? Ahora llegas a las esquinas del proyecto y te encuentras una pieza doblada perfectamente, ¿no? Por supuesto, el adosamiento de los módulos lo conseguimos a través de esta división y empezamos a tirar todo tipo de ejes de fachada por todo el proyecto, donde tendríamos que encajar huecos de carpinterías, máquinas exteriores donde las hay, puertas de paso, etcétera, ¿no? Aquí voy a comentar un detalle, ¿no? O sea, primero tomamos esta decisión y luego calculamos la estructura. Es decir, porque la estructura, la distancia entre los pilares tiene que ser perfectamente compatible con eso, ¿no? Si luego el pilar está 20 centímetros más para allá o 3 más para acá, esto de las placas ya no cuadra, ¿no? De manera que hay mucha flexibilidad a la hora de diseñar. Hay que marcar unas reglas y luego empezar a trabajar, y aquí las marcamos de esta manera, como en otro proyecto puede ser de otra, ¿no? Bueno, los sistemas de montaje seriados, todo este volumen que se ve por aquí, al final se concreta en 2 tipos de módulos, los módulos de 8 metros, si no recuerdo mal, y los módulos de 10 metros. Solo hay 2 tipos, de manera que aquí hay muchísimos elementos repetitivos que van a hacer que podamos acelerar el proceso. Os voy a contar brevemente con este edificio de administración que habéis visto antes cómo fue este proceso, ¿no? Por supuesto, el detalle constructivo es fundamental. Aquí trabajamos, aquí tengo que nombrar a Paloma, que además ha venido a la presentación, que desarrolló todo el proyecto en Revit, en BIM, para tener absolutamente detallado todos los encuentros que pudiésemos encontrarnos en el proyecto. O sea, es decir, la definición del proyecto, eso sí es así, es clave. En un proyecto convencional siempre podemos, ya veremos en obra, a ver por dónde lo sacamos. Aquí eso no tiene cabida, ¿no? De manera que, bueno, pues despiezamos perfectamente todo el proyecto y incluso, bueno, pues aquí traje este elemento también por ver el tema de los huecos de ventana, ¿no? Donde, tratando de darle cierto dinamismo a la fachada, componiendo distintos huecos, distintos tamaños, al final son estructuras muy similares, pero con pequeños cambios para que en el proceso, en el desarrollo, no hubiese lentitud, ¿no? Bien, ahora con el edificio de administración, una infografía breve de cómo va a ir llevándose a cabo la construcción y una imagen real que va acompañándolo, ¿no? Primero empezamos a construir los bastidores de suelo y los de techo. Bueno, en la infografía los de techo están volando, pero lógicamente no vuelan, los tenemos en el suelo. De manera que uno construye la cubierta en el suelo y puede incluso permitirse hacer pruebas de estanqueidad, de impermeabilización, para comprobar que no haya ninguna fuga y tal, en fin, con mucha cercanía, ¿no? Una vez que la cubierta está resuelta, bueno, pues levantamos pilares, montamos la cubierta y empezamos a trabajar en el suelo, ya no estructural, sino en el suelo
en este caso con los aislamientos, con el suelo radiante. Este es un proyecto que lleva suelo radiante y también refrescante, calor y frío, ¿de acuerdo? En seco, ¿vale? O sea, que antes he dicho que no había mortero y no lo hay. Esto es una solución técnica para que es muy ágil, porque llegas y tienes todo prefabricado para ensamblarlo y desarrollarlo. Falsos techos, bueno, tabiquerías, voy a ir un poquito más ágil. Este panel sándwich de la piel interior, esto es un centro docente, de manera que, bueno, pues el impacto de sillas, mesas, niños en el aula contra las paredes había que protegerlo y el policarbonato, a pesar de que tenemos dos elementos de policarbonato al interior y al exterior con una cámara, pero al interior, en la parte baja, le pusimos un zócalo con un panel sándwich de chapa perforada también para ayudar a reducir la reverberación y mejorar la acústica en las aulas. Estos elementos, bueno, pues era muy bonito ver un elemento que era de aquí a aquella pared de 10 metros y que de repente pues venía de fábrica ya cortado y había unos señores que en 3 minutos se montaban ese zócalo muy rápido, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya, pues, en fin, estas subestructuras que hemos visto antes de huecos de ventana, la piel interior ya encima de este zócalo de policarbonato, por lo tanto ya aparecen los huecos de ventana, etcétera, y luego ya la piel exterior. No tuvimos grandes sobresaltos en este proceso, variamos alguna cosita de alguna chapa plegada y poco más. Por supuesto, probamos el suelo radiante ya en fábrica para ver cómo estaba funcionando y, bueno, a partir de aquí pues ya empieza ese momento en el que lo desensamblas y bueno, pues lo embalas y te lo llevas. Y aquí es donde la flexibilidad de los materiales es clave y el rediseño estructural, bueno, pues ya hemos hablado de él. El rediseño estructural, ¿por qué? Porque esto es una estructura que hay que calcular a 2 veces. Una primera, porque el módulo está apoyado en el suelo, lógicamente, y está trabajando a compresión, pero luego hay un momento en que tú esto lo coges de arriba, lo levantas y todos los pilares de repente trabajan a tracción y la estructura se invierte. Hay que hacer un doble cálculo para que no haya ningún problema en el transporte, ¿de acuerdo? Este módulo inicial no tuvo grandes problemas, lo ensamblamos en el solar y funcionó bien, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues aquí se ve en este alzado pues todo el tema de estas piezas de esquina, el tema del encaje de todos los huecos de fachada, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí ya empieza la velocidad, ¿no? Estos eran esos 2 meses que nos dimos para fabricarlo. Ahora ya aquí pues la nave o la fábrica se llena de edificios y se empieza a trabajar mucho más rápido, ¿no? Nos permitimos incluso llegar a hacer pruebas de iluminación, de cómo se iba a percibir el edificio desde fuera con la iluminación interior, todavía en fábrica, hasta llevarlo allí. Esta imagen de aquí, donde se ven esos elementos de carpintería, de subestructuras para carpintería que hemos visto antes, me gusta comentar una cosa de esto, ¿no? Porque a veces habla uno de que todos los elementos están muy medidos y que puede parecer rígido, pero cuento una anécdota de estos elementos de aquí en una visita de obra en la que, bueno, tuvimos una reunión en la oficina técnica con la propiedad y no recuerdo muy bien con qué. El primer punto era que había, por alguna cuestión, que reubicar algunos de los huecos de fachada. Bueno, pues empezamos a tocar en el plano todo aquello y luego seguimos con el plan del día y ese folio se fue fuera y ya está. Cuando acabamos la reunión y salimos de la oficina técnica, las ventanas que acabábamos de tocar ya estaban puestas. Y eso impacta, porque la propiedad dijo, no me lo puedo creer. O sea, claro, esto es otra cosa, esto es otro proceso. Eso en una construcción tradicional pues no tiene cabida, ¿no? Bueno, la simultaneidad de las etapas de ejecución, que aquí se ve muy gráficamente, ¿no? Donde todavía están aquí echando hormigón para preparar una zona donde apoyar elementos y por allí ya están trayendo unos nuevos. Bueno, aquí no voy a detenerme mucho, soltar algunos datos porque aquí se trata de hablar de arquitectura modular, no tanto de eficiencia energética, pero bueno, hay que comentarlo, ¿no? Porque era uno de los requerimientos que la propiedad tenía, ¿no? Hemos hecho un uso, hemos exprimido todo lo que hemos podido esa cámara perimetral que tiene el edificio para hacerla trabajar, ¿no? La primera conclusión es que en una hipotética irradiación del sol por este lado, en este tipo de fachada, pues tendríamos más carga térmica en este lado y menos carga térmica en ese otro lado.
Bien, aquí que hemos intentado pues hacer recircular ese aire para que de alguna manera el calentamiento por convección que tuviésemos en esa cámara, que es donde tiene un cierto efecto invernadero, pudiese compensar la temperatura de las fachadas, de manera que tenemos un edificio multiorientación. Claro, si tú esto te lo llevas a otro lado, pues hay que ver dónde está el norte, dónde está el sur, allá donde vayas, ¿no? Y esto pues nos hemos apoyado en la cámara para flexibilizar y con ese colchón térmico este elemento, ¿no? Bueno, voy a ir muy rápido, ahí se explica muy bien, ¿no? Donde hay parte de la radiación que se queda en la cámara y esta es la que hacemos circular para que no nos dé problemas, ¿no? En ese espacio. También hablar de la renovación de aire, ¿no? Metes aire desde el exterior, lo lanzas a todos estos espacios y luego, en lugar de tirarlo al exterior directamente, lo que hemos hecho es hacerlo circular de nuevo por esa misma cámara, ¿no? De manera que, bueno, pues este aire lo llevamos a un punto donde tenemos la unidad exterior que nos produce el agua caliente sanitaria para el suelo radiante. ¿Por qué lo lanzamos ahí? Porque hacemos que el rendimiento de esta máquina mejore enormemente lanzándole ese aire, ¿no? De alguna manera estamos recuperando energía de este modo, ¿no? Bueno, aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero tenemos muy estudiado pues, esta recuperación de calor mediante la ventilación y mediante el rendimiento de esta máquina, ¿no? La radiación directa que recibe el edificio, siendo de policarbonato, bueno, pues detectamos muy bien que en las épocas de invierno tenemos una radiación muy superior y que en un colegio, que su vida habitual es el invierno, aunque con extremos, bueno, pues nos venía muy bien recibir esa radiación y hemos trabajado todos estos elementos para hacer mejorar el rendimiento de las máquinas y para reducir el consumo del edificio. ¿Alguna reflexión en cuanto a las características técnicas? Sobre todo dos de ellas, ¿no? La sobrecarga de nieve en la cubierta y el aislamiento. Antes decíamos soluciones inteligentes. Bueno, yo diría también clientes inteligentes. Porque aquí el cliente que quiere hacer esto tiene que mojarse mucho para la toma de decisiones. Oye, que quieres que sea transportable, pero ¿dónde? Claro, no es lo mismo llevarlo a un sitio que a otro, ¿no? Por ejemplo, sobrecarga de nieve. Pues habría que poner una línea de corte en algún lugar para decir, oye, yo te puedo dimensionar esto para que nos caiga todo lo que haga falta, pero igual no te hace falta, así que mójate y dime hasta dónde te lo quieres llevar. Entonces le das al cliente la tabla del código técnico, le marcas un poco los límites y te dice, mira, ya lo he estado mirando, mira, con que me lo lleves a todas las capitales de provincia, excepto a estas, me vale. Pues ya está, entonces dimensionar la estructura para esa sobrecarga, que es superior a la que tiene actualmente. No le hace falta tanto, pero tiene esa prestación para podérselo llevar. En cuanto al aislamiento térmico nos pasa igual, ¿no? La zona donde se encuentra el edificio, la zona D, bueno, pues estos son los datos que nos pide el código técnico en cubierta y en fachada y también en vidrio, ¿no? Y huecos de... esta es la prestación a la que llegamos para satisfacer que pudiese llevarse el edificio también a la zona climática más desfavorable, que es la zona E, ¿vale? Bueno, detalles constructivos creo que ya es un poco tarde para estar viéndolos. Bueno, si acaso comentar que la cámara esta también nos sirvió para hacer circular todos los elementos de suelo radiante, las circulaciones de suelo radiante hasta los correspondientes colectores. Contar también que el proyecto incorporó después una dotación fotovoltaica bastante importante para que, bueno, pues todos los niños al salir de las aulas no se mojaran y ya aprovechamos esas pérgolas para generar energía. Le dotamos, además de una dotación de baterías también interesante, de un inversor que hace cosas muy sugerentes como por ejemplo, le compra la eléctrica por la noche para almacenar en las baterías lo que has comprado por la noche porque tiene la tarifa más barata. En fin, es capaz de hacer este tipo de cosas y el dato que hemos tenido muy interesante es el de 40 kilovatios hora metro cuadrado año, es lo que tenemos ahora mismo en este proyecto. La propiedad también se ha sorprendido con esto, porque yo quería que fuese móvil, tal, bueno, y que gaste poco. Bueno, es el colegio que tiene el ratio más bajo de todos los que tiene operando, ¿no? Y ya, por terminar, algunas imágenes del resultado final del colegio. En fin, tampoco os mandarán también, supongo, imágenes. Bueno, también en las zonas exteriores, hemos trabajado también muy bien en la parte exterior para darle un poco de dinamismo.
con los colores corporativos del colegio, etcétera, ¿no? El edificio de administración, que fue el prototipo, donde bueno, pues aquí la luz es blanca, hemos utilizado unos paneles fenólicos, tiene un aspecto más de oficina, vidrio en las divisiones. Nos permitimos también diseñar una luminaria que quedó muy bien junto con la ingeniería, que también fue muy resolutiva en este sentido. El comedor, esta foto que es más mala, pero porque es que está hecha con mi móvil, entonces la luz no está encendida, pero gusta ver un día nublado la luz que tenía este espacio, ¿no? Cosa que agradece también la propiedad. Una de las aulas, de las que tienen baño, aquí se ve ese panel sándwich que comentábamos antes. Y luego esta foto, esto me gusta porque se ve muy bien cómo la fachada, mucho más blanquecina y más neutra durante el día, pues luego por la noche muta y pues todo el color ese interior con esos colores acaban saliendo y bueno, pues genera un espacio muy sugerente. Los pasillos también se tiñen un poco de esa luz. Y poco más, creo que hay un vídeo aquí también. Sí. AGECO Cosman es una compañía que opera en 30 países desde hace más de 60 años, más de 30 países. Nos dedicamos a hacer edificaciones modulares. Lo que caracteriza una edificación modular es que se puede adaptar a lo largo del tiempo a las necesidades del cliente. Digamos, se puede hacer un traje a medida, yo diría que multidimensional. Tenemos muchísima experiencia en el sector de la educación, en nuestro sector premium, llevamos más de 200.000 metros cuadrados construidos en España y más de 30 años trabajando. Lo que nos permite a nosotros funcionar con un margen muy rápido y efectivo es que no se trabaja en la calle, se trabaja dentro de una nave, con lo cual cualquier elemento que estemos utilizando es muy rápido. Montamos la estructura, montamos después instalaciones, fachadas, va todo continuo, con lo cual todo el proceso que hacemos es sobreproducción en cadena. Es una construcción mucho más precisa, tanto desde el diseño como la fabricación como la construcción, es mucho más exacto todo, por tanto hay una serie de ahorros importantes. 2015 ha sido un año muy importante para nosotros porque hemos suministrado al mercado, tanto en venta como en alquiler, construcciones que cumplen estos últimos requisitos. El proyecto del Colegio Santa Mónica vimos que la solución de construcción modular podía adaptarse muy bien a lo que nosotros queríamos, por plazo de ejecución y sobre todo por la facilidad de que se pudiera construir en nave antes de que consiguiéramos la licencia de obras. Entonces eso ha facilitado que ganemos plazo y que mientras nos daban la licencia en el ayuntamiento, el colegio se iba construyendo en una nave en Valladolid. Tiene las últimas tecnologías y todas las últimas innovaciones. Cuenta el colegio con suelo radiante, tiene toda la iluminación LED, tiene unas placas fotovoltaicas que generan suficiente electricidad como para tener el colegio completamente iluminado, tiene unos niveles de confort y acabados que están incluso por encima de algunos edificios que conozco de otros colegios de construcción tradicional. El proyecto presentaba múltiples desafíos. La primera era pues, cubrir todas las necesidades del cliente, que en este caso tenía una localización muy concreta, pudiese cumplir con el código técnico y con la normativa local de cualquier ubicación de España. Es decir, se lo puede llevar a Valladolid, se lo puede llevar a Sevilla
y siempre con una reutilización mayor del 90%. Bueno, cuando uno habla con un cliente y desde el principio te dice, bueno, es que para este edificio yo lo quiero todo, bueno, pues uno empieza a decir, bueno, ¿qué es todo? Todo es que sea un edificio móvil, que sea un edificio de altas prestaciones en cuanto a energía, que sea un edificio que cumpla con todas las normativas, tanto de edificación como de educación, en cuanto a dimensiones de aulas, alturas, disposiciones, etcétera, y que se haga en un tiempo récord, ¿no? Este centro es el 6º centro del que soy director y bueno, a mí me ha impactado el tipo de construcción muchísimo. Primero, bueno, pues rayaría la rapidez y luego, desde el punto de vista pedagógico, más didáctico, señalaría como ventaja es el aislamiento acústico, la luz del centro, crean serenidad en las aulas. Como padre del Colegio Santa Mónica he podido disfrutar de ver este sistema de construcción desde el principio. Al final, una idea y es que todo esto se me ha pasado volando. Para nosotros ha sido algo maravilloso porque en tan solo 4 meses hemos podido traer aquí a los niños. La mayoría vivimos muy cerca y era algo impensable, por una construcción tradicional se nos iba muchísimo tiempo. A mí me parece que es un colegio ideal, porque muchas veces las construcciones la gente dice tiene que durar 300 años. Bueno, yo los colegios que conozco de los años 70 tuvimos que hacer una reforma general que prácticamente era más cara que haber tirado el colegio y haberlo vuelto a levantar. Entonces a mí este tipo de estructuras pues tienen unas ventajas enormes. Es un acierto de todas y no es lo que la gente piensa típico barracón de colegio, esto es otra cosa. Cumple un poco el sueño de cualquier promotor privado de este sector, porque es un edificio que respeta toda la normativa local y nacional, que tiene una alta eficiencia energética, que tiene una estética pues bastante atractiva y que, bueno, pues además la hemos entregado en un plazo bastante corto en comparación con lo que habría sido una edificación tradicional. Y además es transportable conservando íntegramente sus características. Gracias al trabajo colaborativo que hemos hecho con Algeco y con la ingeniería, bueno, pues hemos desarrollado un producto verdaderamente sorprendente, ¿no? Y bueno, pues creemos que este es el futuro. Me alegro que os haya gustado. No me había dado cuenta de que voy vestido exactamente igual que hay, cosa que es bastante ridícula, pero bueno, es lo que hay. Bueno, para terminar, solo volviendo al paquete de tizas, ¿por qué no? Estamos aquí entre arquitectos, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un paquete de tizas? Bueno, pues aquí me voy a referir a un curso de proyectos en la Escuela de Arquitectura de aquí de Madrid que un amigo mío, del que he aprendido mucho, bueno, ha puesto a todos los niños, perdón, a todos los estudiantes a trabajar durante un año con un paquete de tizas y ponerse a explorar, ¿no? El resultado ha sido tan maravilloso, bueno, pues que la Fundación Oteiza, el Museo Oteiza, les ha pedido hacer una exposición con todos los trabajos que hayan desarrollado, ¿no? Veíamos al principio que el transporte no es el problema. Bueno, pues ahora digo, lo que hace falta es arquitectos involucrados en desarrollar con rigor técnico soluciones que hagan viable el sueño del transporte de los edificios, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, a ver, hemos visto 3 ejemplos prácticos que se han producido en 2015, donde habéis podido ver pues bueno, pues testimonios de los usuarios, de los entre comillas beneficiarios de este sistema, y demuestran pues efectivamente pues que se pueden construir edificios basados en arquitectura modular que cumplen pues un montón de prestaciones, yo diría que adicionales a la construcción tradicional. En concreto, se pueden proporcionar edificios
como haga falta, con la máxima calidad, para quien haga falta, versátiles, cuando haga falta, rápidos, donde haga falta, porque son reubicables total o parcialmente, y con el mejor coste, un óptimo retorno de la inversión. Como haga falta, hemos visto que pueden cumplir todas las normativas, código técnico, RITE, normativas locales. Como haga falta, también hemos visto que pueden estar completamente equipados, cualquier tipo de acabado, tanto interior como exterior. En definitiva, máxima calidad. Para quien haga falta, aquí me quiero parar un segundito porque esta característica es muy importante. La evolución demográfica está actuando, por decirlo así, en dos sentidos. Uno, porque sobre todo en algunas zonas, está habiendo un corrimiento de demanda desde centros de educación infantil y primaria a institutos de secundaria, que hace necesario readaptar las superficies dedicadas para la formación de los alumnos. Y no es lo mismo una necesidad que otra. Bien, este tipo de edificios, en ese sentido, son perfectamente adaptables. También porque por el movimiento demográfico es posible que lo que era necesario en una zona deje de serlo y sea necesario en otra porque la población decrezca en un sitio y crezca en otro sitio. También se puede empezar, digamos, gradualmente y se puede reducir la superficie y trasladarla a otro sitio donde haga falta con bastante facilidad. Y además, pues bueno, por decirlo así, el acceso a disponer de este tipo de construcciones también es flexible, porque se puede disponer tanto en alquiler, como alquiler con opción a compra, como en venta. Es decir, al final estamos hablando de edificaciones absolutamente versátiles. Luego, cuando haga falta, esto es una comparativa de plazos de entrega entre construcción tradicional y fabricación modular en dos casos, un aulario doble y un colegio medio. ¿Veis? Bueno, un poco lo que hemos comentado ya, pues lo que se tarda en hacer una construcción con digamos, el sistema tradicional, que es pues muchísimo más que en el caso de la modular, ¿no? Fundamentalmente por solape de actuaciones y también porque en muchos casos pues somos más rápidos. Luego, donde haga falta, pues comentábamos, lo habéis visto, yo creo que no hace falta insistir, es decir, edificios totalmente o parcialmente reubicables. Y con el mejor coste. Aquí hay una curva muy interesante que relaciona el incremento del valor actual neto de los costes diferenciales entre una construcción tradicional y una construcción modular en función de la incertidumbre que se tiene al inicio del proyecto o, dicho de otra manera, a la inversa, el porcentaje de ocupación que uno tiene riesgo de no tener, ¿vale? Según nuestros cálculos, evidentemente basados en casos reales, bueno, solamente en el caso de que el metro cuadrado, por lo que fuera, pudiera ser algo más barato en la construcción tradicional que en la definitiva, del orden del 10 al 20% de diferencia, solamente en el caso de que se acierte por completo lo que va a pasar en los próximos 20 años de uso de un colegio, solamente en ese caso es más rentable y el valor actual neto de los costes es menor. A partir de un cierto nivel de incertidumbre y de riesgo de no ocupación, lógicamente los costes se disparan. Aquí hay un caso concreto, esperamos que hay que analizar caso a caso. En este caso hemos hecho la simulación para un colegio de 450 alumnos, una línea, 4.200 metros cuadrados y una ocupación media estimada. Hay una serie de datos aquí que es relevante porque aquí no aparece ver cómo esta ocupación media se distribuye a lo largo del tiempo. No es lo mismo que la ocupación media se acumule al inicio que al final del periodo, pero bueno, al final, comparando un hipotético caso con un coste del 20% superior al metro cuadrado de la modular a la tradicional, vemos que en un caso son 900 metros cuadrados, en otro caso unos 1.100, ¿de acuerdo? Ya digo que hay que ver caso a caso y no siempre es así, puede ser incluso igual el coste, depende de las zonas y demás. Bien, una hipótesis de duración de obra, 12 meses, 6 meses, esto empieza a ser crítico. Una inversión máxima, es decir, multiplicar los metros cuadrados totales máximos que puede llegar a alcanzar la construcción por el coste del metro cuadrado. Evidentemente, en este caso sale perdiendo la construcción modular, pero a partir de aquí, el hecho de que se pueda ir ampliando
y reduciendo, es decir, modulando la superficie construida tanto al alza como a la baja a lo largo de la vida útil del edificio, pues hace que la superficie construida ya media a lo largo del periodo sea menor. Incluso cubriendo con un margen superior a esta ocupación media real con un 83%, es decir, con un margen sustancial, pues bueno, aquí ya empezamos a ver que la inversión media ya se aproxima, ¿de acuerdo? Inversión media por metro cuadrado. Ya no es la de una diferencia del 20%, sino en este caso del 7%. Y luego, si además de esto vemos o analizamos costes diferenciales, es decir, no es lo mismo hacer el mantenimiento de un edificio de 4.200 metros cuadrados que de un edificio de una superficie media de 3.500 metros cuadrados. Aquí ya empieza a haber ahorros. No es lo mismo que en un caso puedes empezar ya inmediatamente con estos módulos porque se pueden suministrar en un plazo corto de tiempo, o en el caso de que necesitas tener módulos temporales en alquiler hasta que tienes la edificación definitiva durante estos 6 meses de diferencia. No es lo mismo. También se podría decir, bueno, pero es que puede esperar a empezar. En ese caso la hipótesis sería mucho peor porque dejaría de estar recibiendo ingresos durante 6 meses el promotor de este bien. Luego, evidentemente, también relacionado con la superficie están los consumos, los impuestos y los gastos financieros. Aquí son muy similares. Pensaréis, bueno, ¿cómo es posible que sea un poco menor uno a otro? Pues precisamente por esto, porque la inversión media ya se ha aproximado muchísimo. ¿De acuerdo? Al final, este caso concreto, el valor actual neto de los gastos diferenciables durante 10 años, incluido el pago financiero de esta inversión, es decir, imaginemos que ha pedido el 100% de la inversión prestado, pues en este caso pues hay un ahorro del 14%. Por lo tanto, aquí también, a pesar de que el metro cuadrado puede ser más caro, se cumple el hecho de que son construcciones más económicas. Un retorno de la inversión óptimo. Bien, y aprovechando que estamos próximos a las Navidades, permítame hacer la broma de que la arquitectura modular pues hace realidad la carta a los Reyes Magos. Por tanto, si recordáis el problema que teníamos antes de riesgo de barracones o riesgo de edificios permanentes, rígidos, desaprovechados, sabemos qué hacer. Sabemos que podemos construir los centros educativos más rentables por ser de máxima calidad, rápidos, flexibles, reubicables y, por tanto, con una vida útil larga y aprovechada al máximo. Y, bueno, pues daros las gracias. Os agradecería si rellenáis el cuestionario que os hemos entregado al principio, porque si nos ponéis vuestros datos os mandaremos una copia de esta presentación por email, en PDF. Y, bueno, pues abrimos turno de preguntas y encantado de atender las que sepamos contestar. Muchas gracias. ¿Tenéis algún tipo de pregunta, consulta, insulto? Sí. ¿En la casa Malaparte? Es que ese justo es el caso en el que es un... Bueno, te lo puedo explicar mejor, Álvaro. Sí, se puede. O un helicóptero. O un helicóptero, efectivamente. Hemos colocado módulos en terrazas, en azoteas de edificios. Este señor, además, lo hizo, o se encargó de la operación, transportando los módulos con el helicóptero y posándolos arriba. Más preguntas. Hemos sido eficaces, por lo que veo en la presentación. No hay dudas. Bueno, pues nada, así, muy bien. Sí. Bueno, es algo que está también bastante de moda en algunas zonas. Nosotros tenemos hecho un estudio de alojamiento para estudiantes basado en contenedores marítimos. Sí que es posible también, pero no es lo que más solemos hacer, porque el contenedor marítimo, por decirlo así, no es tan versátil como este tipo de construcciones que son adosables, que son ampliables. Un contenedor marítimo es una caja que difícilmente se puede... Es
Perdón. Pero dices contenedor marítimo. No te sé decir, porque este caso se hizo en Francia, donde más hemos estudiado este tema es en Francia, donde los costes no son muy comparables, no te sé decir, sinceramente, pero no tiene por qué haber mucha diferencia. Ah, sí. Claro. Claro. En algún caso sí, en algún caso sí. Eso es un trasdosado que se puede poner y quitar sin ningún problema para transportarlo y luego volverlo a adherir. De hecho, estamos ahora desarrollando, aunque estoy revelando un pequeño secreto industrial, una fachada alquilable, porque sea totalmente modular también. Sí. Claro. Sí. Bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer, claro, pero en este tipo de construcciones tampoco hace falta tantos requerimientos, digamos, de cumplimiento de código técnico, porque es mucho más efímero. Aquí, en esta presentación, sobre todo, en muchos casos sí, pero vamos, aquí en esta presentación, sobre todo, lo que queremos hacer hincapié es que, lo que comentaba antes muy bien Alberto, arquitectura modular no es sinónimo, o construcción o edificación modular no es sinónimo de mala calidad, sino todo lo contrario. Se puede hacer construcciones de la misma o mejor calidad, de la misma o mejor estética, salvo excepciones pequeñísimas o limitadísimas de excesos estéticos que pueda tener la construcción tradicional, y con unos costes muy asequibles, reubicables, perfectamente utilizables y con una duración igual o mayor que una construcción definitiva. Claro. No. Claro, pero aquí sí. Aquí está muy estudiado. Llevamos 30 años desarrollando ese producto, el Progress, en estándar además, y la verdad es que es un producto muy bueno. Ah, perdón. Bueno, pues si quieres que hayas levantado la mano. Sí, dilo abiertamente, barracones, no tenemos complejo en esto, porque evidentemente también hacemos esas cosas, claro, pero nuestra principal ventaja no es esa. Claro, eso es. Claro, empieza a ser un poco así. Nosotros a veces hemos perdido algún concurso o algún contrato precisamente porque el ladrillo, y más a consecuencia de la lamentable crisis económica que hemos pasado y que todavía estamos curando cicatrices, pues ha hecho que los precios hayan bajado una barbaridad, que la mano de obra pues se pague a precios miserables y que el metro cuadrado de construcción de ladrillo pues tenga unos precios pues absolutamente no económicos, digamos de pura supervivencia, pero que eso no sostiene ninguna empresa, sino sencillamente mera supervivencia, ¿no? Perdona. Yo quería hablar del tema de la durabilidad. ¿Qué estimación de durabilidad? Y al transportar estos elementos, ¿cuántas puestas estamos hablando? Porque eso es un tema económico importante. Si quieres puedes comentarte un poco más, pero
Pero vamos, en principio la durabilidad es la que haga falta también. Es decir, son estructuras absolutamente robustas que además en cada transporte se verifica que siguen conservando las mismas propiedades. Por tanto, se asegura que tienen la misma propiedad que cuando se instaló por primera vez. Sí, realmente el diseño estructural, el diseño digamos, la selección de los elementos a utilizar en cada proyecto son un poco función de esa utilización. Está más en los elementos empleados que en el propio sistema. Correcto. Efectivamente. Es decir, al final la duración puede ser la misma que cualquiera. Hay que determinar los robustos que tienen que ser esos elementos para no solamente tener duración en el tiempo de su uso, sino que transportar vehículos origina una serie de fricciones, torsiones, de fuerzas que no están